cíclico es el que, fíjense, va a activar a las proteinquinasas activas. Y esta proteinquinasa activa lo que va a hacer es va a activar a la fosforilasa quinasa. Y esta fosforilasa quinasa, fíjense que también activa a la fosforilasa. Y esta fosforilasa lo que hace es degradar el glucógeno en glucosa, ¿sí? Entonces, de esa manera, la glucosa va a poder liberarse. Y por eso la reacción del glucagón, por ejemplo, y de la epinefrina es producir aumento de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque se estimulan cuando existe hipoglucemia. Por otro lado, las proteinfosfatasas que estábamos viendo hace un momento, fíjense, son las que inhiben este proceso, inactivan a las fosforilasa quinasa y también inactivan, aquí está, a la fosforilasa, la inactiva. Entonces, ¿qué hacen las proteinfosfatasas? Inactivar los procesos de esta reacción. Pero para que esta reacción se lleve a cabo, tenemos inhibidores. Los inhibidores, el inhibidor 1 es el que va, sobre todo, a inhibir a estas proteínas 1-fosfatasas para que no inactiven y que siga su curso para finalmente sintetizar glucosa. Entonces, esa es la función de las proteínas 1-fosfatasas, inactivar a las fosforilasas en general. Ahora tenemos la función del GMP cíclico. El GMP cíclico también actúa como segundo mensajero hormonal, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que viene la señal, que es una hormona que se va a unir a su receptor, y este receptor va a estimular la degradación, sobre todo del fosfatidilinositol. Este fosfatidilinositol va a formar dos segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Este inositol trifosfato va a promover la salida a través de los canales del retículo endoplásmico, va a promover la salida de calcio. Y de igual forma, también va a promover la entrada de calcio a través de estos canales iónicos. Entonces, el calcio va a aumentar intracelularmente. Este calcio puede almacenarse en la calmodulina, es decir, unirse a la calmodulina, y gracias a la acción de la óxido nítrico sintasa, a partir de la lignina, formar el óxido nítrico, que es la que va a producir el proceso de vasodilatación, por un lado, ¿no? Por otro lado, fíjense que el óxido nítrico puede llegar a la célula del músculo liso y entonces, en este caso, puede convertir el GTP en GMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y ese GMP cíclico puede actuar directamente sobre las proteinquinasas G para que se produzcan diferentes acciones fisiológicas, ¿no es cierto? O también puede ser activada por este ANP, ¿no es cierto?, que es el péptido natriurético atrial, que va a unirse a su receptor y que a través de un receptor de este receptor va a poder también degradar el GTP en GMP cíclico y de esa manera también activar a las proteinquinasas. Entonces, esa es la función del GMP cíclico, que está acoplado tanto al metabolismo del calcio como a la del óxido nítrico. El calcio como tal es un elemento importante que más o menos está en una concentración de 5 milimoles y tiene una concentración intracelular en menor proporción. Tiene más o menos de 0,05 a 10 micromoles, que es una cantidad mucho más pequeña, ¿no es cierto? Este calcio, como hemos visto hace un momento, puede tener varias formas de intercambiar o de llegar al citoplasma. Uno es mediante los canales de calcio, que van a ayudar a que ingrese el calcio, ¿no es cierto? Y de esa manera va a haber más calcio dentro de las células. Otro es mediante el proceso de despolarización,
que va a ayudar a que los canales de calcio también se activen y puedan también ingresar más calcio dentro de la célula. Y también otro es el que acabamos de ver, es el que se moviliza calcio también a través de canales, pero en el retículo endoplásmico, ¿no? El calcio almacenado va a salir y va a aumentar a nivel citosólico. La calmodulina, fíjense, es una proteína que tiene, bueno, esta es dependiente de calcio y va a tener 4 sitios de unión al calcio. Fíjense que están los 4 sitios de unión. Esta va a activar también algunas enzimas e incluso también puede activar canales. Fíjense toda esta lista, ¿no? Puede activar también a la adenilciclasa, entre las más importantes. Puede también actuar sobre algunas proteínas citoesqueléticas. Puede estimular a la óxido nítrico sintasa, que ya hemos mencionado hace un momento, ¿no es cierto? Y también puede activar a la fosforilasa quinasa, a las proteínas fosfatasas. Entonces puede tener varias acciones y por eso también se lo considera o se la considera como un segundo mensajero, ¿no? Que ayuda a llevar una señal. Aquí fíjense, el calcio va a venir entonces de afuera, ¿no es cierto? Puede venir de afuera mediante transportadores que están acoplados al ATP. Y este calcio o bien puede ingresar a almacenarse en el retículo endoplásmico o bien este calcio puede salir del retículo endoplásmico por acción de la IP3, ¿no es cierto?, del inositol trifosfato, que va a estimular a estos canales de calcio para que salga el calcio. Y a su vez también el calcio puede ingresar por diferentes canales que pueden estar asociados al ATP, al glutamato o a procesos de despolarización que están acoplados al AMP cíclico, también pueden ingresar. Entonces, estas son las vías en las cuales aportan el calcio a nivel intracelular, que ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva. El fosfatidilinositol, hemos dicho que es otro mensajero, segundo mensajero hormonal, que proviene sobre todo del, este fosfatidilinositol se encuentra en las membranas, sobre todo, ¿no? Está en las membranas y gracias a la acción de la hormona con el receptor, se activa la proteína G y esta proteína G activa a la fosfolipasa C. ¿Qué hacía esa fosfolipasa C? Que ayer también hemos visto esa parte. Lo que hace es degradar al fosfatidilinositol en diacilglicerol y en inositol trifosfato. Este diacilglicerol puede básicamente activar a la proteína quinasa C y de esa manera estimular la fosforilación de las proteínas para que tenga una respuesta celular. O ir por el camino más largo. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Promueve la salida de calcio del retículo endoplásmico que ya hemos visto, ¿no? Entonces este calcio que va a estar fuera a nivel del citoplasma va a aumentar su concentración, puede ingresar a la mitocondria o bien puede almacenarse en la calmodulina. Esta calmodulina entonces va a formar un complejo con el calcio, hemos dicho, y va a estimular también a otras proteínas para que se produzca una respuesta fisiológica. O bien puede estimular vías de fosforilación de proteínas para que también se dé una respuesta fisiológica, ¿no? Otra de los segundos mensajeros o de las vías que van a funcionar también en este proceso de llevar la señal es la cascada de la proteína quinasa. Un ejemplo clásico es la insulina, ¿no? Entonces, la insulina sabemos que se estimula cuando existe hiperglucemia. Entonces, la insulina viaja a los tejidos y se une a sus receptores. Estos receptores activan una serie de vías, ¿no es cierto?, de vías y de vías metabólicas específicas
como una de esas son la vía RAS, la vía MAP, la MEC, ¿no es cierto? Entonces, estas van a promover, van a actuar a nivel del DNA y van a promover el crecimiento celular en general. ¿Por qué? Porque van a inducir la transcripción de genes de esa manera. O la vía mTOR, fíjense, la vía mTOR que también activa ciertos factores de transcripción y puede provocar una translocación de proteínas, es decir, sintetizar al receptor de la glucosa para que pueda captar más glucosa el tejido. Por un lado, puede también ayudar a la actividad de la enzima, es decir, promover la síntesis del receptor de la insulina y de las proteínas fosfatasas y las fosfodiesterasas para que se activen una serie de reacciones y se lleve a cabo pues los procesos anabólicos que estimulan la insulina. O bien la transcripción de genes, ¿no? Fíjense, tantos genes y como hormonas también que pueden ayudar a este proceso de transcripción. Entonces, en resumen, la vía de la insulina activa la cascada de las proteinquinasas, ¿no? De las proteinquinasas. Dentro de estas señales, también tenemos receptores enlazados a las sinasas JAK. Esto es interesante porque estos receptores pueden estar acoplados a proteínas, las denominadas proteínas JAK. Entonces, cuando la hormona se une al receptor, estas proteínas JAK se fosforilan y ayudan a fosforilar el receptor. Esa fosforilación del receptor estimula la activación de vías intracelulares como la vía STAT o la vía SH2, y estas van a promover sobre todo la dimerización y la translocación nuclear, promoviendo diferentes señales sobre el DNA, sobre todo, ¿no? A nivel del DNA, a nivel de la parte genética, ¿no? Fíjense, una aplicación del receptor JAK o de la proteína JAK es esta, ¿no? Fíjense, aquí está la proteína JAK, que está sin eritropoyetina. Esta proteína, o este receptor más bien, funciona con la eritropoyetina. Entonces, cuando no está sin el estímulo de la hormona, entonces JAK está tranquilo y no emite ninguna señal. En cambio, cuando la eritropoyetina se une a JAK como la hormona con el receptor, provoca la fosforilación de JAK, ¿no es cierto? De la proteína acoplada al receptor de la eritropoyetina. Y eso estimula varias vías, el STAT, las vías PI3K, la RAS y la MAPK. Estas van a promover sobre todo el proceso de proliferación y transformación de progenitores hematopoyéticos. Eso es lo que promueve. En cambio, cuando existe alguna mutación de esta proteína JAK, sobre todo la mutación B617F, esta, sin necesidad de la eritropoyetina, fíjense que se fosforila. Y al fosforilarse, como está mutada esta proteína, activa, aumenta las vías STAT, la RAS, MAP y la PI3K. Entonces, promueve una proliferación de estos progenitores hematopoyéticos. Entre estos pacientes pueden tener, por ejemplo, una trombocitemia esencial, ¿no? Que es cuando estos pacientes tienen valores muy elevados de plaquetas. Entonces, cuando el paciente tiene muchas plaquetas, hay que pedir esta mutación JAK. Y si es que está mutado, entonces significa que por eso hay un aumento de plaquetas. ¿Por qué? Porque hay una mutación a nivel de esta proteína JAK. Luego también tenemos la vía NF-kappa beta, que sobre todo va a promover el proceso de inflamación, ¿no? La vía, bueno, entre otras, ¿no? Tiene varias funciones, pero sobre todo promueve la inflamación, puede promover esta vía, el crecimiento celular,
y también puede promover, incluso puede estar involucrada en la formación de cáncer. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Los glucocorticoides sabemos que son inhibidores de la inflamación, ¿no es cierto? Son antiinflamatorios. Entonces, lo que hacen los glucocorticoides es inhibir esta vía NF-kappa beta. ¿Cómo funciona esta vía? Fíjense que va a depender de proteínas kappa beta, ¿no es cierto? Y kappa beta. Estas normalmente se encuentran asociadas, pero cuando hay un complejo o un estímulo, estas se separan y se fosforila la fracción kappa beta. Entonces, estas proteínas remanentes no fosforiladas, la P50 y la P65, se unen a coactivadores y estimulan al DNA. Se unen a un gen específico y promueven la transcripción y la traducción de proteínas inflamatorias. Entonces, de esa manera se promueve la inflamación. La otra subunidad que está fosforilada va a ser marcada por la ubiquitina y se va a degradar. En cambio, las dos subunidades, la P50 y la P65, son las que van a promover el proceso de síntesis de proteínas inflamatorias. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Inhiben este proceso de separación y por lo tanto evitan la inflamación, ¿no? Evitan el proceso inflamatorio. Bueno, hasta aquí es la parte de la acción hormonal. Ahora nos vamos a ir al último tema, que es el de xenobióticos. Un momentito. Un ratito, por favor. Bueno, ahora sí vamos a ver la parte de xenobióticos. En cuanto al metabolismo de los xenobióticos, entonces vamos a comprender la parte de los xenobióticos, que son como qué reacciones cumplen y en qué están involucrados, ¿no? ¿Qué es un xenobiótico? Un xenobiótico es un compuesto extraño al organismo, que pueden ser fármacos, pueden ser compuestos químicos, pueden ser conservantes, insecticidas, plaguicidas, todo tipo de compuesto químico o compuesto extraño al organismo, que generalmente es insoluble, ¿ya? Es insoluble. Todos estos compuestos son insolubles. Por lo tanto, son difíciles de eliminarlos por la orina. Entonces, se quedan en nuestro cuerpo. Es por eso que necesariamente los tenemos que metabolizar en el hígado y posteriormente eliminarlos, porque si se quedan en nuestro cuerpo, como son compuestos extraños, pueden producirnos una intoxicación o incluso algunas enfermedades graves. Entonces, dentro de los xenobióticos, en general pueden estar los halocarbonados, los haloaromáticos, fíjense los PCBs, los fenilos, los nitroaromáticos, incluso el plástico, todos los compuestos químicos que son extraños a nuestro cuerpo. Entonces, el citocromo P450 es una enzima que nos va a ayudar a poder eliminar o a poder metabolizar estos compuestos extraños y poder así eliminarlos del organismo. Generalmente los fármacos, que son compuestos químicos, van a ser metabolizados también por este citocromo P450. Y los xenobióticos en general, entonces pueden también estar influenciados en los citocromos, porque el citocromo no solamente va a metabolizar
xenobióticos, también va a metabolizar todos los compuestos lipídicos, ¿no? Como las hormonas esteroideas, la vitamina D, el calcitriol. Entonces también juega un rol importante el citocromo P54 en metabolizar todos los compuestos lipídicos, incluyendo los xenobióticos. Entonces, lo que hace básicamente el citocromo P450 es añadirle un grupo hidroxilo, es decir, hidroxilar al compuesto, para que sea soluble y que pueda eliminarse por la orina, ¿no? Para este proceso de hidroxilación, él utiliza NAD-fosfatos reducidos y de esa manera, pues, lo vuelve soluble al compuesto. No solamente el citocromo P450 va a solubilizar, también puedes solubilizar varios tipos de citocromos, que aquí ven todas las familias, ¿no? La familia de los citocromos P1, P2, P3, P5, P7, P8. Todas estas ayudan a solubilizar todos los compuestos fármacos, compuestos insolubles, hormonas esteroideas, vitaminas incluso, ¿no? Todos los compuestos que son lipídicos tienen que solubilizarse para eliminarse por la orina. Entonces, actúan muchos citocromos en este proceso de solubilización. Este citocromo se llama, bueno, va a formar parte de la familia de los citocromos, ¿no es cierto? Un citocromo se abrevia con la palabra CYP o con la abreviación CYP y puede indicarse, puede tener una cierta nomenclatura, ¿no? Puede tener un número y además puede tener una letra mayúscula. Y estos pueden identificarse como citocromos 1 a 1, ¿no es cierto? Uno de la familia 1 de la subfamilia A1, a eso se refiere. Y bueno, y todos estos entonces van a estar presentes generalmente en el hígado y también pueden estar presentes en los enterocitos, pero sobre todo en el hígado, porque el hígado es el que va a metabolizar estos compuestos extraños. Entonces, en las células hepáticas, sobre todo van a encontrarse a nivel de las membranas del retículo endoplásmico liso y también pueden encontrarse en las glándulas suprarrenales, tanto en las mitocondrias como en el retículo endoplásmico. El citocromo P450 entonces va a utilizar, hemos dicho, NAD-fosfatos reducidos y existen otras enzimas similares como la adrenodoxina reductasa y la adrenodoxina, que pueden utilizar también hierro y azufre, que no es de origen hémico como el citocromo. El citocromo es de origen hémico, ¿no es cierto? Tiene un grupo hemo. En cambio, estas enzimas no las tienen, pero pueden también trabajar de la misma forma. Dentro de los fármacos que van a necesitar solubilizarse, van a estar el fenobarbital, ¿no es cierto? Que puede ayudar, puede metabolizarse en el citocromo y va a tardar más o menos hasta 5 días en poder metabolizarse. También puede existir interacciones farmacológicas por el fenobarbital. El fenobarbital, si recordamos, era un compuesto, un fármaco que ayudaba a la secreción de la bilirrubina. Entonces, también puede aumentar el metabolismo de la warfarina y por lo tanto, en pacientes que tienen ictericia, digamos, ¿no? Y también están consumiendo anticoagulantes, entonces hay que disminuir la dosis porque puede haber una interacción con otros fármacos. También este citocromo ayuda a metabolizar todos los compuestos químicos tóxicos que vienen dentro del tabaco. Entonces, muchos de estos químicos pueden ser carcinógenos, ¿no? O sea, pueden producir a la larga cáncer.
pero gracias a la acción de estos citocromos, entonces pueden ser eliminados. Ahora, también el etanol puede inducir a la formación de los citocromos, sobre todo de la familia 2E1. Entonces, esto puede aumentar el riesgo de carcinogénesis, ¿no? Entonces, el consumo de etanol puede también, de alcohol, a la larga llevar al cáncer, ¿no? Obviamente no todo, pero puede inducir, puede ser un factor más de riesgo. También dentro de las toronjas, que es una fruta, va a tener diferentes compuestos químicos como las furanocumarinas, y estas van a inhibir al citocromo P450 y por lo tanto puede afectar el metabolismo de los fármacos que estamos consumiendo. Entonces la toronja, si están consumiendo algún tipo de fármaco, mejor es evitar el consumo de toronja porque puede inhibir y va a ser tóxico ese fármaco que estemos consumiendo cuando comemos toronja, ¿no? Entonces, evitar la toronja si estamos consumiendo algún tipo de fármacos. Estos citocromos P450, entonces, pueden tener diferentes polimorfismos. ¿Qué significa polimorfismo? Eso ya hemos explicado, ¿no? Que pueden alterarse algunas bases nitrogenadas entre una persona y otra. Y pueden haber ciertas variantes de estos citocromos P450. ¿En qué va a influir esto? En el metabolismo. Puede ese citocromo P450 trabajar más rápido o trabajar más lento. Entonces, ese polimorfismo, puede haber personas que fácilmente puedan metabolizar los compuestos y hay otras que no, ¿no? Entonces eso depende del tipo de polimorfismo del citocromo P450. Dentro de los citocromos también hay citocromos específicos para el cigarrillo, para poder metabolizar la nicotina, ¿no es cierto? Que es importante porque si no puede igual ser compuesto, puede estar almacenado y puede intoxicar nuestro organismo. Entonces también todos estos compuestos químicos entonces tienen que ser solubilizados para poder estar protegidos y no hacer cáncer, ¿no? Hay muchos fumadores, por ejemplo, que pueden hacer cáncer de pulmón y hay otros fumadores también que fuman tanto, pero no hacen cáncer, es porque tienen un polimorfismo ideal por el cual pueden fácilmente solubilizar a la nicotina, por ejemplo, ¿no? Depende también de la parte genética. ¿Qué propiedades entonces tienen en general estos citocromos? Van a poder metabolizar generalmente los xenobióticos, ¿no es cierto? Y también el 50% de nuestros fármacos, de los fármacos que consumimos. Pueden además estar involucrados en el metabolismo de varios compuestos que son lipídicos, ¿sí? De origen lipídico. Todos estos citocromos son hemoproteínas, es decir, tienen un grupo heme que ayuda a este proceso de solubilización. Y estos citocromos entonces pueden catalizar diferentes tipos de reacción y formar diferentes productos, pero siempre que sean solubles para que puedan eliminarse. Estos pueden catalizar incluso hasta 60 reacciones químicas y de esa manera entonces hacer que sean más solubles en estos compuestos, ¿no? Estos xenobióticos. Sus productos hidroxilados, es decir, una vez que catalizan al metabolito, se hidroxilan y son más solubles y de esa manera pueden ser de fácil excreción. En el hígado pueden encontrarse en el hígado, pueden encontrarse en el intestino, pero incluso se los ha encontrado en el cerebro y en los pulmones. Específicamente se encuentran en el retículo endoplásmico liso y en las mitocondrias. Y en algunos casos ese producto del metabolismo de
del compuesto del xenobiótico puede resultar mutagénico. Es decir, que a pesar que sea soluble el compuesto, se vuelve malo, ¿no? Se vuelve mutagénico. Entonces, en algunos de los compuestos químicos. Y estos van a ser inducibles porque de esa manera entonces van a provocar interacciones farmacológicas, ¿no es cierto? Como habíamos puesto el ejemplo del anticoagulante, la warfarina con el fenobarbital, ¿no? Entonces que hay que bajar en este caso las dosis. Pueden ser inhibidos por diferentes fármacos, estos citocromos, y por eso decimos que puede causar interacción farmacológica. Y pueden presentar polimorfismos que hemos mencionado, ¿no? Que eso puede alterar su actividad y pues producir daño. En pacientes que tienen afectaciones hepáticas, como en el caso de la cirrosis, puede estar alterado el hígado, entonces ya no puede cumplir la misma función de poder eliminar los compuestos químicos. Entonces en esos pacientes hay que tener cuidado de siempre cuidar su dieta, ¿no? Que no consuman bebidas o que no consuman compuestos o estén expuestos a compuestos químicos, porque va a ser más difícil eliminar. Y como sabemos, estos compuestos, si se quedan en el cuerpo, pueden llegar a ser cancerígenos, ¿no? Entonces eso es importante tomar en cuenta en los pacientes. Los xenobióticos entonces van a pasar por dos fases, ¿sí? Por reacciones de la fase 1 y reacciones de la fase 2. En la fase 1 se va a dar procesos, por ejemplo, de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Entonces se va a formar un producto primario que puede ser soluble y puede directamente eliminarse. Pero en caso que se forme un producto que no es tan soluble, se puede pasar a una segunda etapa de conjugación, donde se va a unir a un compuesto químico y de esa manera se va a poder eliminar, ¿no? Se va a poder eliminar y se va a volver polar. Mediante estas dos reacciones, entonces el compuesto se vuelve soluble, se vuelve polar o hidrófilo y de esa manera se puede eliminar por la orina sobre todo. Aquí está en la primera etapa, el xenobiótico se vuelve un metabolito polar y en la segunda etapa puede ser conjugado para ser mucho más soluble y poder eliminarse. En la fase 1, entonces, la reacción más importante es la hidroxilación, ¿no es cierto? Esta hidroxilación va a ser catalizada por el citocromo P450 o por las monooxigenasas, ¿no? Por eso al citocromo P450 también lo conocen como monooxigenasa. También, aparte de la hidroxilación, que es la más importante y que esa es la que tienen que acordarse, la hidroxilación, pueden también haber otras reacciones como desaminación, desalogenación, desulfuración, epoxidación, bueno, hay varias, ¿no? Entonces, de esa manera puede sufrir varias reacciones, pero el objetivo es poder solubilizar a la molécula, al compuesto químico. En la fase 2, entonces, hemos dicho que pasa por un proceso de conjugación. Generalmente se puede unir al ácido glucurónico, así como la bilirrubina, ¿se acuerdan? Que se conjuga al ácido glucurónico y se vuelve soluble para eliminarse en las vías biliares. De igual forma, estos compuestos se pueden conjugar con el ácido glucurónico. Y no solo con con el sulfato, con el glutatión, que los convierten en moléculas mucho más solubles para poder ser eliminadas tanto por la orina como por la bilis. Entonces aquí está el resumen. Fíjense, en la fase 1 el proceso más importante es la hidroxilación. Pero pueden ser en esta fase 1 sometidos los compuestos al citocromo P450, que es el que va a estar en mayor proporción, el que va a producir el proceso de hidroxilación. Pero también están otro tipo de enzimas como la flavimonoxigenasa,
la alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa e incluso la santina oxidasa. Estas enzimas entonces ayudan a solubilizar y a eliminar entonces los compuestos químicos extraños que vienen, ¿no? Un ratito. De esa manera entonces van a solubilizar. Por ejemplo, en el caso del alcohol, ustedes se habrán dado cuenta que cuando van a algún tipo de fiesta y consumen bebidas alcohólicas, hay personas que fácilmente aguantan más tiempo, ¿verdad? Tomando la misma cantidad de alcohol. Porque tienen polimorfismo y tienen mayor cantidad de estos compuestos del citocromos y de la alcohol deshidrogenasa o la aldehído deshidrogenasa que promueven a que fácilmente solubilicen al alcohol y a los compuestos químicos para que se elimine fácilmente, ¿no? Entonces, por eso estas personas pueden tomar mayor cantidad de bebidas alcohólicas en relación a otras que tienen menos cantidad de estas enzimas y de esa manera pues no pueden tomar muchas bebidas que se marean muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, de eso se van a acordar. Aquí está el proceso de oxigenación, por el cual también, fíjense, se hidroxila, ¿no? Por un proceso de dehidrogenación que también se vuelve más soluble el compuesto. Un proceso de hidrólisis donde también va a volverse un compuesto más soluble, un compuesto de reducción cuando pierde los hidrógenos, ¿no es cierto? Y de esa manera también se convierte en un proceso, en un compuesto más soluble. En la fase 2 de los xenobióticos se da un proceso de conjugación. Hemos dicho el más importante es la unión con el ácido glucurónico. Este proceso se llama glucuronidación. Y esto donde ocurre en el retículo endoplásmico y también puede ocurrir en el citosol. Este va a requerir el UDP glucuronato y va a ser catalizado por las glucuroniltransferasas, ¿no es cierto? Que son las mismas que habíamos mencionado en bilirrubina. La bilirrubina también se une al ácido glucurónico y las mismas enzimas también pueden solubilizarlo. La glucuronidación es un proceso más frecuente de conjugación de estos xenobióticos. También pueden pasar por un proceso de sulfación o conjugación con el glutatión. El glutatión es un tripéptido que, gracias a las glutatión transferasas, se vuelven también solubles los compuestos químicos, ¿no? Y dentro de las glutatión transferasas tenemos a las ligandinas. ¿Se acuerdan de las ligandinas? Eran las proteínas que transportaban intracelularmente a la bilirrubina, por ejemplo, y la llevaban hasta el retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, pueden conjugarse así con diferentes compuestos y de esa manera solubilizarse, es decir, unirse a estas proteínas para que puedan viajar por el torrente sanguíneo y puedan eliminarse por la orina. Aquí está el proceso de conjugación con el ácido glucurónico, mediante la glucuroniltransferasa o el proceso de la unión con grupos sulfato, que es menos frecuente. El glutatión, aparte de producir el proceso de solubilización y de transporte, va a tener tres funciones importantes. Va a ayudar a la eliminación del peróxido de hidrógeno y por lo tanto va a evitar la anemia hemolítica. ¿No es cierto? Que el peróxido de hidrógeno lo que hace es desestabilizar la membrana de los eritrocitos. Entonces, hace que ese peróxido se convierta en agua. Y de esa manera, pues, gracias a la glutatión peroxidasa, promueve la disminución del peróxido de hidrógeno. Por otro lado, este glutatión es un antioxidante, ¿no es cierto?, que va a ayudar a mantener grupos sulfidrilo y por lo tanto también va a evitar la anemia
hemolítica en ese sentido. Y también su tercera función es que ayuda a transportar los aminoácidos, sobre todo en el proceso de absorción, hace que el glutamato que forma parte del glutatión pueda unirse a un aminoácido y pueda ingresarlo en este proceso de absorción. Esa es la función del glutatión. Otras reacciones de conjugación son la acetilación, ¿no es cierto?, por las acetiltransferasas, o la isoniazida también, que es un medicamento usado en la tuberculosis, también pueden acetilarse para poder eliminarse por la orina, ¿no?, por la bilis. Entonces es importante, siempre y tanto consumamos medicamentos, de tener activos nuestros citocromos o nuestras enzimas. Esas nos van a ayudar a poder metabolizar todos estos tipos de medicamentos. Otro tipo de reacción química es la metilación, por la cual los xenobióticos obviamente se van a metilar por metiltransferasas, y de esa manera pues pueden utilizar en este proceso de metilación a la S-adenosilmetionina, que es un derivado de la metionina que va a donar el grupo metilo para que se pueda metilar la sustancia, ¿no? Entonces, fíjense, todas estas son las enzimas que ayudan al proceso de conjugación: las glucoroniltransferasas, las glucosiltransferasas, las sulfotransferasas, las acetiltransferasas, las metiltransferasas, la glutatión transferasa y la N-acetiltransferasa, que van a ayudar a transferir todos estos compuestos y por lo tanto solubilizar más aún los xenobióticos. ¿Qué factores van a afectar esta actividad? Sobre todo, entonces, los xenobióticos, como son compuestos químicos, pueden ser compuestos tóxicos si es que no se solubilizan. Entonces, algunos xenobióticos pueden, por ejemplo, producir la inducción enzimática, que es el estímulo o el proceso de síntesis aumentada de enzimas. Estos xenobióticos, al producir la inducción enzimática, pueden actuar incluso sobre factores de transcripción y producir un incremento en la síntesis enzimática. O al revés, pueden inhibir, puede actuar como represores, ¿no es cierto?, de la transcripción, y por lo tanto inhibir la síntesis en las enzimas. Como ya les he mencionado, enfermedades hepáticas como la cirrosis puede afectar entonces el metabolismo de estos fármacos, y en esos pacientes hay que tener cuidado. ¿Qué más? Los metabolitos, los xenobióticos, pueden también estar unidos a las macromoléculas, por eso también hemos dicho que regulan el proceso de la transcripción génica, pero cuando están unidos a los ácidos nucleicos como el DNA, el RNA, entonces pueden producir también citotoxicidad y pueden producir una lesión en las células. Entonces, esto también puede ser malo, ¿no es cierto? Puede ser malo cuando estamos en presencia de estos xenobióticos. Y pueden imitar también, cuando están en contacto con nuestras proteínas, pueden imitar enfermedades autoinmunes, porque como van a ser compuestos extraños, nuestro cuerpo no los va a reconocer como propios. Entonces van a empezar a formarse las defensas en contra, y no solamente van a acabar o a dañar a los xenobióticos, también van a dañar a los compuestos a los cuales están unidos. Entonces, de esa manera, entonces también pueden ayudar pueden provocar estas enfermedades que son similares a las autoinmunes.
algunos compuestos químicos no son tóxicos, pero cuando se metabolizan por el retículo endoplásmico, se vuelven tóxicos, ¿sí? Entonces pueden ser incluso carcinogénicos. Y de esa manera, entonces, normalmente no eran tóxicos, pero al metabolizarse se vuelven tóxicos y se vuelven carcinogénicos. Entonces, de esa manera pueden producir el cáncer, ¿no? Aquí tenemos un resumen en general de los xenobióticos. Fíjense que gracias al citocromo P450 se convierte en un metabolito reactivo que ya es soluble, y gracias a un proceso, una segunda fase, se convierte en un metabolito no tóxico. Este metabolito no reactivo, antes que pase a la segunda fase, puede unirse a las macromoléculas y puede causar lesión celular, puede causar la producción, o sea, puede ser como un apteno y causar la producción de anticuerpos y producir también lesión celular, o bien puede producir mutaciones y desencadenar el cáncer. Entonces, necesariamente este metabolito tiene que conjugarse, ¿no es cierto? Conjugarse para volverse no tóxico. Entonces, para prevenir todo este proceso, obviamente tenemos que evitar estar en contacto con compuestos químicos extraños, todos los enlatados, los refrescos, todo lo que viene enlatado generalmente, o las gaseosas, todo lo que tiene conservantes son xenobióticos. Entonces tenemos que tener cuidado de disminuir la ingesta